A la edad de 85 años, Ali MacGraw, que una vez fue un ícono de belleza de Hollywood, finalmente ha roto su silencio sobre su tormentoso matrimonio con la leyenda Steve McQueen. En confesiones conmovedoras, reveló los horrores que tuvo que soportar detrás del brillante foco de atención. La historia de amor aparentemente de cuento de hadas, entre el símbolo sexual y el rey de la pantalla, resultó ser un abismo que nadie esperaba. Las confesiones de Ali MacGraw no solo conmocionaron al público, sino que también obligaron a Hollywood a reconsiderar el lado amargo de la fama y el amor. Ali MacGraw fue durante mucho tiempo el epítome de las chicas inocentes y puras de Hollywood. La joven con el carisma natural en Love Story no solo marcó la pantalla, sino también a toda una generación de espectadores que quedaron fascinados por su delicada belleza con un toque de vulnerabilidad. Pero detrás de los focos y las cámaras, la vida real de MacGraw tomó rasgos más oscuros y complicados que cualquier papel que haya interpretado. En la cima de su carrera, MacGraw entró en el mundo de Steve McQueen, el hombre que todo el mundo admiraba y veneraba como el rey del cool. Su amor comenzó como un cuento de hadas moderno lleno de atracción y ternura aparentemente interminable. Pero pronto predominaron los colores más oscuros, los celos, el control y un sufrimiento silencioso que casi nadie sospechaba detrás de la brillante fachada. Hoy, en el otoño de su vida, Ali MacGraw reflexiona sobre una relación que la cautivó y la destruyó a partes iguales, con confesiones que asombran incluso a los fanáticos más acérrimos del cine clásico. El camino que llevó a Ali MacGraw a Robert Evans también estuvo marcado por sentimientos complejos. La joven actriz comenzó en los humildes días de su infancia, en Bedford Village, en el estado de Nueva York, en una familia llena de conflictos, inseguridades y desafíos constantes. Su padre luchaba contra la adicción al alcohol, mientras que su madre tenía sus propias dificultades, lo que marcó la infancia de MacGraw, con incertidumbre y falta de confianza en sí misma. Estas experiencias despertaron en ella la necesidad de una salida, de una posición propia, que encontró en el modelaje. A pesar de las críticas de la famosa editora Diana Vreeland, la perseverancia y el talento de MacGraw fueron reconocidos. La puerta al mundo del cine se abrió. Su primer papel en Goodbye Columbus en 1969 la convirtió inmediatamente en una prometedora debutante. La comedia romántica fue un gran éxito, y la actuación natural de MacGraw y su carisma llamaron la atención de los expertos. En esta época conoció a Robert Evans, el productor y jefe de producción de Paramount Pictures, quien reconoció de inmediato el potencial especial de la joven actriz. Su colaboración llevó al papel principal de MacGraw en Love Story, la película que se convirtió en un fenómeno cultural en 1970, y con la inolvidable frase «Amar significa no tener que pedir perdón nunca». Love Story hizo historia en el cine. Recaudó más de $100 millones en todo el mundo y catapultó a Ali MacGraw a la cima de la fama con su papel de Jenny, la desventurada estudiante que conquista el corazón de Ryan O'Neal. Fuera de la pantalla, también floreció un romance entre MacGraw y Evans. Se casaron en 1969 y dieron la bienvenida a su único hijo, Joshua, solo 2 años después. Todo parecía perfecto, una carrera floreciente, un marido poderoso y la felicidad de la maternidad. Pero el destino tomó un giro inesperado. En 1972, Hollywood tembló con The Getaway, una película de acción de Sam Peckinpah, protagonizada por Steve McQueen.
Evans se había asegurado de que su esposa conociera a McQueen. Una decisión aparentemente normal que cambiaría la vida de McGraw para siempre. Inicialmente, sufrió por dejar a su pequeña familia y preocuparse por Joshua. Pero como reveló más tarde en sus memorias Moving Pictures en 1991, las verdaderas motivaciones eran mucho más complejas y sorprendentes, y dibujaban una imagen profunda del amor, el poder y la vulnerabilidad que experimentó. Ali McGraw sintió una cercanía peligrosa con Steve McQueen desde los primeros encuentros en el set. Sabía que iba a tener grandes problemas con Steve, dijo, y su propia premonición se haría realidad. Todo comenzó con The Getaway en 1972, cuando McGraw todavía estaba casada con Robert Evans, mientras que McQueen ya era una superestrella internacional. McQueen, 12 años mayor que ella, encarnaba un carisma que era tan peligroso como irresistible. La imagen de un hombre que sabía aprovechar cada oportunidad. Desde una infancia marcada por el abandono y el dolor hasta su papel como antihéroe número 1 en Hollywood, era rebelde e imán a la vez y atraía todas las miradas. Para el público, McQueen era el rey cool, el símbolo de la velocidad, los coches de carreras y un estilo de vida amante de la libertad lleno de atractivo. Para McGraw, era como un imán al que no podía resistirse. Ya en el primer momento, el miedo y la fascinación se mezclaron en ella. Más tarde describió este encuentro como una reacción química. Cuando McQueen entraba en la sala, todas las miradas, desde hombres y mujeres hasta niños, se dirigían a él. Poseía un carisma abrumador que eclipsaba todo lo que le rodeaba, y McGraw, aunque todavía estaba casada con Evans, fue arrastrada casi instantáneamente a su mundo. Su relación comenzó durante el rodaje en Texas y rápidamente se convirtió en un romance que electrizó a todo Hollywood. El anuncio público de esta relación despertó una enorme curiosidad entre la prensa y el público. Si bien la película fue un éxito de taquilla, las consecuencias personales fueron mucho más complicadas y dolorosas. A finales de 1972, McGraw todavía estaba dispuesta a mantener su matrimonio con Evans, pero esta lealtad ya no podía ocultar los sentimientos evidentes. Un escándalo se extendió por Hollywood. Evans, quien le había dado el papel que la hizo famosa, tuvo que aceptar una amarga decepción. Este episodio incluso se convirtió más tarde en una trama secundaria en The Offer, la serie de Paramount Plus sobre la carrera de Evans, su vida y los conflictos en torno a la PTE. En julio de 1973, Ali McGraw y Steve McQueen se casaron. Su glamurosa relación parecía un cuento de hadas de Hollywood, pero la vida matrimonial real estuvo marcada por el cálculo y la presión. McQueen le exigió a McGraw que firmara un acuerdo prenupcial que aseguraba que no reclamaría su fortuna. Otro factor decisivo fue que la obligó a abandonar por completo su floreciente carrera. En la cima de su carrera, McGraw dejó Hollywood. Renunció al brillo para cumplir con las expectativas de su marido. Más tarde confesó que su miedo a perder a Steve McQueen la había llevado a sacrificar incluso sus propias ambiciones. La vida juntos comenzó en Malibú, donde todo parecía ideal por fuera, pero por dentro estaba marcada por el control, los celos y la presión psicológica. Al principio, todo parecía perfecto, una lujosa mansión, el incesante interés de la prensa. Pero bajo la superficie brillante se escondían tensiones, reglas estrictas y soledad dentro del matrimonio. Ali McGraw y Steve McQueen tuvieron momentos que parecían de postal desde fuera,
cuando se sentaban juntos en un baño cerrado, asaban carne a la parrilla en la playa o pasaban tardes tranquilas con amigos cercanos. Desde fuera, eran considerados el epítome de una glamurosa pareja de Hollywood, que vivía en un sueño, admirada por el público. Pero tras las puertas cerradas se mostraron las primeras grietas que revelaron los lados oscuros de su matrimonio. McQueen llevaba profundas heridas emocionales de su infancia. Abandonado por sus padres, creció en la desconfianza y la soledad. Había desarrollado hábitos que pesaban como una maldición en el matrimonio. McGraw recordaba claramente sus constantes celos, incluso cuando ella solo miraba a otro hombre por casualidad. Paradójicamente, el propio McQueen coqueteaba con otras mujeres y, como resultó, tuvo numerosas aventuras. Uno de los mayores sacrificios para McGraw fue su prometedora carrera como actriz. McQueen, entonces el actor mejor pagado del mundo, le dijo que no quería una mujer que trabajara. Quería que dedicara su vida exclusivamente a la familia y a él. Era la mayor estrella del planeta y no quería que yo trabajara, contó muchos años después. Por amor y miedo a perderlo, McGraw dejó Hollywood y renunció al brillo y a las oportunidades que había construido con tanto esfuerzo. En lugar de estrenos y guiones, se convirtió en ama de casa a tiempo completo. Cuidaba de Joshua, lo llevaba de su abuela Robert Evans y se encargaba de la casa con McQueen. En sus memorias, describió su papel como el de una cocinera, una pequeña anfitriona, una mujer sencilla en una casa modesta, aislada del mundo exterior. Este aislamiento la marcó profundamente, aunque amaba a McQueen. Su necesidad de control oprimía cada vez más su libertad. Su abuso de alcohol y drogas empeoró la situación. McQueen era adicto a ambos, y McGraw también luchaba contra su propia adicción al alcohol. Los comienzos románticos dieron paso a una relación llena de miedo, confusión y anhelo insatisfecho. A mediados de los años 70, la casa, que antes era pacífica, se transformó en un lugar aterrador, silencioso y vacío. McGraw recordó que su miedo a ser abandonada le impedía expresar sus pensamientos y sentimientos. En cambio, guardaba silencio y lloraba en secreto, en su soledad. En 1976, McGraw y Steve McQueen ya no pudieron ocultar la realidad. En las películas y revistas, McQueen seguía siendo la imagen del hombre duro e indomable, el aventurero, en el Mustang en Bullet o en la motocicleta en La Gran Evasión. Pero la vida real era mucho menos heroica. Noches llenas de borracheras, abuso de drogas y desesperación lo hacían volver a casa inestable, desconfiado y ensimismado. Para McGraw, que anhelaba la libertad, la soledad se volvió insoportable. Cada vez recurría más al alcohol. Buscaba la paz, pero solo encontraba un sufrimiento más profundo. Los rumores sobre la insatisfacción de McQueen y sus breves aventuras circulaban por Hollywood y transformaron la otrora romántica historia en un episodio amargo y complicado. Al principio, Ali McGraw se cerró decepcionada de que el fascinante hombre al que una vez amó todavía existiera, pero ahora oculto tras la ira y el caos. Pero pronto los ataques de McQueen fueron demasiado ruidosos y demasiado evidentes. La vergüenza y la sensación de estar atrapada en el matrimonio eran horribles, lo que la obligaba a enfrentarse una y otra vez a sus miedos y decepciones. Este sentimiento opresivo, combinado con el deseo de consuelo y libertad, la llevó años después a la conclusión de que había sido demasiado dependiente del matrimonio. El amor, que una vez fue apasionado,
se había convertido en un torbellino de traición y amargura, cada herida más dolorosa que la anterior. En 1977, la paciencia de McGraw se había agotado. Le dijo abiertamente a McQueen que quería volver a la actuación, que quería continuar la carrera que una vez había abandonado por él y que al mismo tiempo cumpliría con sus deberes familiares. Su petición de perdón y su decisión de reencontrarse no solo fueron una expresión del deseo de trabajar, sino también una reafirmación de su valor y confianza en sí misma tras años de control y celos. La reacción de McQueen fue fría y cruel. Según el biógrafo Elliot, él le dijo: «En ese caso, nos despedimos del matrimonio». Estas palabras golpearon a McGraw como un mazazo y confirmaron su miedo más profundo. Su voz, su voluntad y sus decisiones no contaban para él. Al mismo tiempo, marcaron el comienzo de su camino hacia la autoliberación. McGraw aceptó un papel en Convoy, dirigida por Sam Peckinpah, y regresó a la pantalla tras años de encierro. A pesar de los breves intentos de reconciliación, la confianza estaba rota. En 1978, tras 5 años llenos de control, celos e intensa pasión, el matrimonio terminó. Quedaron 2 almas heridas. Solo 2 años después, siguió la siguiente tragedia. En 1980, Steve McQueen murió a la edad de 50 años de mesotelioma, una rara enfermedad cancerosa causada por el amianto. Su muerte conmocionó al mundo del cine y dejó un dolor inconmensurable en sus seres queridos. Para McGraw, el dolor fue más complejo de lo que nadie podría haber imaginado. A pesar de la rabia, la pérdida y las heridas del pasado, todavía lo amaba profundamente. Décadas después, dijo: «Ojalá los 2 hubiéramos envejecido y nos hubiéramos vuelto puros». Estas palabras fueron una expresión de arrepentimiento por una vida que nunca pudieron vivir juntos, en la que los sueños se perdieron para siempre por la dependencia, el orgullo e innumerables trampas del destino. Cuando Steve McQueen murió en noviembre de 1980, Ellie McGraw tenía solo 41 años, aparentemente como una hermana, pero interiormente llena de una profunda lección. Había vivido muchos años con el miedo a ser abandonada, pero nada podía prepararla para la muerte del hombre con el que una vez había estado tan unida. A pesar de toda la culpa, la destrucción y el dolor, confesó que todavía lo amaba profundamente. Esta pérdida y las duras experiencias le enseñaron lecciones sobre la perseverancia, el valor y el precio de la dependencia. El dolor y la sensación de pérdida a veces la impulsaban a recurrir al alcohol para encontrar un poco de paz, pero solo la llevaron más profundamente a la soledad y a los sentimientos no curados. Profesionalmente, McGraw comenzó a seguir su propio camino tras muchos años de aplazamientos. Asumió nuevos proyectos, entre ellos el papel en Convoy en 1907 y más tarde 14 episodios de la serie de máxima audiencia Dynasty en 1984. Estos proyectos fueron pasos importantes para reafirmar su posición en una industria que una vez la había apoyado. Pero el brillante resplandor de los años dorados había desaparecido. Hollywood cambió rápidamente, y McGraw descubrió que a menudo la encasillaban o la pasaban por alto. Aún más importante, ya no le quedaba la energía para sobrevivir en una industria que exigía una competencia incesante y que constantemente producía nuevas estrellas jóvenes. En la primavera de 1990, las luchas internas de McGraw alcanzaron su punto álgido.
El alcohol, que una vez fue placer y consuelo, se había convertido en una prisión emocional. Al darse cuenta de que se estaba destruyendo a sí misma, decidió acudir al Betty Ford Center, el comienzo de un largo proceso de curación. No fue solo la lucha contra la adicción, sino también el enfrentamiento a las profundas heridas de sus matrimonios, su carrera interrumpida y los difíciles años con Steve McQueen. Este proceso de curación se convirtió en un punto de inflexión que devolvió el equilibrio a su vida tras décadas de desorden. En 1991, McGraw publicó sus memorias Moving Pictures, una obra honesta e independiente que revelaba su dolorosa infancia, sus difíciles relaciones y el precio de la fama. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y conmovió a los lectores que encontraron en su historia recuerdos de su propio dolor, amor y dependencia. McGraw dejó Hollywood y se mudó a Santa Fe, Nuevo México. Allí, lejos del caos de la industria del entretenimiento, encontró la paz en días sencillos en el jardín, pintando, con prácticas espirituales y en el tiempo consigo misma. Aquí comenzó su verdadera curación. Una vida en la que los recuerdos, la sobriedad y las nuevas perspectivas coexistían y la ayudaban a reconocer su propio valor. En Santa Fe, Ali McGraw encontró la paz tan esperada. Lejos de los focos, se centró en la salud, la sobriedad y su vida interior. La meditación de yoga, el cuidado de los animales y la conexión con la naturaleza se convirtieron en la base de su camino de curación. Tras muchos años de caos, se dio cuenta de que la curación necesitaba paciencia, silencio y confianza en sí misma. Permaneció sobria durante más de 30 años, un hito que una vez había considerado inalcanzable. McGraw nunca volvió a casarse, sino que decidió dedicar su energía al autodescubrimiento y a la creación de su propia vida. Las amistades y las relaciones sanas se convirtieron en su apoyo, incluida la reunión con Ryan O'Neal, su compañero de reparto de Love Story, cuando realizaron juntos una gira con la obra Love Letters en 2016. Su armonía en el escenario recordó al público el encanto que una vez los hizo famosos y demostró que algunas conexiones perduran incluso cuando la vida cambia. Además, McGraw dirigió su energía creativa hacia nuevas pasiones. Con Ebu, un colectivo de moda que colabora con artistas de todo el mundo, desarrolló prendas inspiradoras que ayudaron a mujeres y artistas a tener más confianza en sí mismas. Para una mujer que una vez había vivido en los mundos de otros, esta obra se convirtió en la oportunidad de forjar su propio camino, impulsada por la claridad en lugar de la desesperación. Hasta el día de hoy, Ali McGraw escribe y recuerda su pasado, sin negar nunca la poderosa atracción de Steve McQueen, que describe como una química irresistible. Pero no glorifica lo que sucedió. Reconoce que hubo días maravillosos y días terribles, pero no se ve a sí misma como una víctima, sino como una superviviente. Estas experiencias han dado a Ali McGraw una fuerza especial. Ya no es solo la joven de una historia de amor, sino una superviviente que ha superado la fama, el dolor, la adicción y la pérdida para mantenerse en pie y decir la verdad. Sus recuerdos de Steve McQueen todavía están están llenos de amor y dolor, como un recordatorio de que incluso las historias de amor más hermosas pueden contener hilos invisibles que nunca se rompen. ¿Qué opinas de la fortaleza de Ali McGraw, del valor de decir tu verdad después de tantos años? Comparte tus pensamientos abajo en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para conocer
Más historias inéditas de Hollywood.